Ni se imaginan el frío que entra por estas ventanas en invierno. Por eso quiero hacer una protección exterior que sea corredera para abrir y cerrar y que no quite iluminación. Está buena la idea. Para cubrir la ventana haremos dos protecciones con OSB revestidas con siding de PVC que colgaremos de un riel para que se puedan deslizar. Perfecto. La ventana mide 1,50 de largo por 1,30 de alto. La vamos a dividir en dos para poder hacer dos protecciones un poquito más largas. Con ese dato ya podemos pedir en la tienda dimensionado los cortes de OSB, que son dos de 80 por 1,30 en 8 milímetros de espesor, que son la base sobre las cuales vamos a trabajar. Lo primero es proteger una de las caras del OSB con una pintura impermeabilizante y antimoho, para asegurarnos que no se dañe con la humedad y la lluvia. En este caso elegimos color gris. Sobre las caras del OSB sin pintar vamos a poner el siding de PVC. Lo vamos a cortar con el esmeril angular. Para los dos paneles necesitamos 14 trozos de 80 centímetros de largo. Los trozos de siding se atornillan al OSB en las perforaciones que traen el borde inferior. Usamos para esto tornillo cabeza lenteja de media pulgada, fijos en los extremos y al centro. Entre ellos se enganchan con una pestaña en el borde superior y que hace que queden traslapados para que la siguiente tabla siempre tape las fijaciones y quede completamente aislado. Como es un material flexible, es muy fácil de manipular. Los cuatro bordes los cerramos con un perfil J, cortado también con esmeril, pero en ángulo de 45 grados para que calcen las esquinas. Estos perfiles los fijamos por detrás del OSB con los mismos tornillos. La cara frontal del OSB está recubierta con siding, pero la cara de atrás que se ve desde el interior de la casa no tiene nada. Y para cubrir esta terminación que nos dejan los perfiles, que no se ve muy bonito, le vamos a hacer un marco con pino cepillado. Cortamos los trozos con caja ingletes y serrucho costilla para dejar las esquinas en 45 grados. Estos cortes también los protegemos, puede ser con barniz o con la misma pintura impermeabilizante. Cuando estén secos, formamos el marco uniéndolos por detrás con un cordón de adhesivo de montaje y tornillos punta fina de 1,5 pulgadas, a 2 centímetros desde los bordes y a cada 20 centímetros. Este es el riel donde colgaremos las protecciones, pero para poder fijarlo, primero tenemos que poner esta viga de madera de 4 por 4 pulgadas sobre la ventana. Le hacemos 4 perforaciones a la viga, a 15 centímetros desde los bordes y 120 centímetros entre sí, usando una broca para madera de 12 milímetros. Estas perforaciones las traspasamos al muro para hacer los agujeros, con broca para concreto y un taladro percutor, protegiéndonos con guantes, respirador y lentes de seguridad. Por las perforaciones pasamos los pernos de anclaje que nos servirán para fijar la viga. Se golpea el perno con un martillo y se va enroscando la tuerca con una llave. El riel lo fijamos por la cara inferior de la viga, justo en los agujeros que traen ya hechos, y nos tenemos que preocupar de dejarlo al eje de la viga para que la protección cuelgue sin topar. Esta solución de protecciones para el frío las puedes hacer en puertas y en ventanas. Y todos los detalles los puedes encontrar en Jun.cl. Paso a paso, lista de materiales, preguntas al especialista y planos. Todo lo que necesitas para que las puedas hacer en tu casa. Las placas para colgar las puertas en los carros las vamos a fijar a 10 centímetros desde los bordes y en el canto de la madera. Un poco de lubricante es la única mantención que necesitan estos carros para correr bien y que no se oxiden. Porque la verdad que el siding es solo limpieza y con un poco de agua quedan impecables. Quedó increíble. Suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!
Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.